Bienvenidos de vuelta al canal Transistor Maníacos. En videos pasados vimos cómo resolver circuitos con diodos en serie, en paralelo y hasta revisamos un circuito en donde sus diodos no estaban realmente ni en serie ni en paralelo y lo redibujamos para facilitar su análisis. Para resolver todos esos circuitos, en general empleamos la misma metodología. El día de hoy les daré la receta de ese método paso a paso para que no se les pase ningún detalle al resolver circuitos más complejos y también veremos otro método que resulta útil para ciertos circuitos en particular. Básicamente, al terminar de ver el video tendrás las herramientas necesarias para abordar cualquier configuración con diodos sin mayor dificultad. Así que vamos a ello. Los métodos que veremos son el método optimista y el método pesimista. Bueno, realmente estos métodos no son formalmente conocidos así, pero un muy buen profesor de electrónica que tuve los bautizó de esta manera, y al día de hoy no se me han olvidado, así que entre nosotros transistor maníacos nos referiremos a ellos de esta manera. El método optimista es el que hemos venido manejando en todos los ejercicios que hemos resuelto hasta ahora. Al usar este método, como por ejemplo con el último ejercicio que resolvimos en el video pasado, empezamos suponiendo que todos los diodos en el circuito conducían, antes y después de redibujarlo, ya que solo lo redibujamos para visualizarlo de mejor manera. Después, procedimos a obtener las corrientes que circulan a través del circuito, y si alguna de las corrientes que fluía por un diodo era negativa, entonces sabíamos que ese diodo en realidad no conducía, y lo podíamos desconectar, procediendo a redibujar el circuito sin ese diodo. Ya habiendo hecho esto, simplemente obteníamos las nuevas corrientes en el circuito ya redibujado. Además, para comprobar que el análisis que hicimos al usar este método fue correcto, podemos calcular obteniendo los voltajes de los diodos que no conducían. Si estos voltajes son menores a los voltajes de directa del diodo, significa que nuestro análisis fue correcto. Si no, tendríamos que regresar y revisar nuestros cálculos. En este caso, podemos ver que nuestros cálculos fueron correctos, ya que el voltaje del diodo 2 es menor a su voltaje de directa. Ahora veamos el método pesimista. Este método consiste en suponer que ninguno de los diodos en el circuito está conduciendo. Después se deben obtener de manera independiente, es decir, uno por uno, los voltajes de cada diodo haciendo la resta del voltaje en el ánodo menos el voltaje del cátodo. Se compara si este resultado es mayor o igual al voltaje de directa del diodo para determinar si conduce o no, y se redibuja el circuito dependiendo del caso que se dé. Y finalmente se comprueba obteniendo las corrientes de los diodos. Ahora quizá te estés preguntando cuál método resulta ser mejor. Como muchas cosas en ingeniería, depende. Depende de lo que el problema te pida, pero sobre todo depende de la configuración del circuito y de lo fácil o difícil que pienses que vaya a ser aplicar tal o cual método. Si ves que fácilmente se pueden obtener los voltajes de los diodos y que esto te brindará información útil para resolver el circuito, empieza usando el método pesimista. Si no, quizá lo mejor sea emplear el método optimista. La verdad es que esto te lo va dando la experiencia y ya con un cierto número de ejercicios resueltos, hasta se puede aplicar una combinación de ambos métodos. Lo importante es que ya tienes ambas metodologías y las puedas emplear para ganar experiencia para resolver circuitos. Pero bueno, ahora vamos a resolver algunos ejercicios con el método pesimista para que este quede más claro. Ok, bueno, pues vemos que para este ejercicio nos están pidiendo obtener los valores de B01 y B02 y nos están indicando que el voltaje de directa de los diodos es de 0.6 volts. Entonces, pues podemos empezar colocando las marcas de polaridad de nuestro circuito para no perder de vista esta parte y no olvidarnos de cómo van colocados los diodos y las resistencias. Y después podemos proceder a aplicar nuestro método pesimista. Ok, empecemos con el voltaje del diodo 1. El voltaje del diodo 1 sabemos que debe ser igual a el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo. Esto debe ser igual a los 5 volts que tenemos acá, menos 0 volts. Digo 0 volts porque como estamos suponiendo que ninguno de los diodos conduce, entonces no hay caída de voltaje a través de la resistencia y podemos pasar la tierra acá. Y podemos decir que hay 0 volts en B01. Este es un voltaje de prueba nada más para poder aplicar el método. Entonces tenemos que son 5 menos 0 volts. Esto es igual a 5 volts y nos podemos preguntar 5 volts es mayor al voltaje de directa del diodo. Y pues vemos que esto sería cierto. Por lo tanto, el diodo 1 podemos decir que conduce. Ahora pasándonos al voltaje del diodo 2, sabemos que debería ser el voltaje del ánodo menos el voltaje del cátodo, que serían 0 volts menos. Aquí, como sabemos que el diodo 1 sí condujo, entonces de pasar de los 5 volts a el nodo B01,
tenemos que restarle su voltaje de directa, lo cual nos hace tener un voltaje igual a 4.4 volts aquí. Entonces restamos 0 menos 4.4 volts, esto es igual a menos 4.4 volts. Y nos podemos preguntar si esto es mayor a 0.6 volts, y pues sabemos que no es cierto. Entonces este diodo no conduce, el diodo 2. Podemos proceder a obtener el voltaje del diodo 3. Aquí sabemos que B01 es 4.4 volts, que es el voltaje del ánodo del diodo 3, menos el voltaje de 0 volts que podemos transferir acá. Esto nos da como resultado 4.4 volts. Esto pues sabemos que es mayor a 0.6 volts, por lo tanto este diodo también conduce. Por último, podemos proceder a obtener el voltaje del diodo 4. Este sería 0 volts en el voltaje del ánodo, menos el voltaje del cátodo, que sería, como vimos que el diodo 3 sí condujo, entonces estaremos pasando de los 4.4 volts a el nodo B02 y le tendríamos que restar el voltaje de directa del diodo, lo cual nos da como resultado 3.8 volts en este nodo. Por lo tanto hacemos 0 volts menos 3.8, esto nos da menos 3.8 volts, y si nos preguntamos si esto es mayor a 0.6 volts, pues sabemos que no, por lo tanto el diodo no conduce. Con esto realmente ya estaríamos resolviendo lo que nos pide el problema. Sabemos que B01 sería 4.4 volts y que B02 sería igual a 3.8 volts, como lo resolvimos a lo largo del problema. Pero como estamos aplicando el método pesimista, es importante seguir toda la metodología y pues que comprobemos obteniendo las corrientes en el circuito, solo para checar que lo que hicimos es correcto. Para esto voy a limpiar un poco la pantalla y vamos a obtener las corrientes. Sabemos que por aquí viene la corriente ID1. Bueno, el diodo 4 sabemos que no conduce, entonces lo podemos eliminar. Este sería ID1. Luego acá vendría I de 10K. Y por último vendría por acá, por todo este lazo, vendría I de 3. Es decir, pasa la misma corriente por el diodo 3 que por la resistencia que está hasta la derecha de 10 kΩ, esta resistencia. Sabiendo esto, podemos aplicar nuestra ley de Kirchhoff de corrientes para el nodo B01. Sabemos que todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale del nodo, por lo tanto I de 1 debe ser igual a I de 10K más I de 3. Por lo tanto I de 1 debe ser igual a 4.4 volts sobre 10 kΩ más 3.8 volts, que era lo que teníamos acá, y acá teníamos los 4.4 volts, 3.8 volts sobre 10K. Con esto, resolviendo en la calculadora, sabemos que I de 1 debe ser igual a 820 microamperes y que I de 3 debe ser igual a este valor, que es, metiéndolo en la calculadora, 380 microamperes. Debido a que los resultados son positivos, las corrientes son positivas, pues significa que los diodos en efecto sí están conduciendo y nuestro análisis fue correcto. Como se podrán imaginar, elegí este ejercicio para ejemplificar el método pesimista porque para este circuito conviene usar este método. Este circuito está compuesto por dos compuertas lógicas idénticas. Para resolver cualquier circuito que sea una compuerta lógica, conviene usar el método pesimista. Ahora procedamos a analizar una versión más simple del ejercicio anterior para descubrir el tipo de compuerta del que se trata. Ok, bueno, para este ejercicio nos están pidiendo determinar el tipo de compuerta lógica del que se trata, tomando al 1 lógico como 5 volts y al 0 lógico como 0 volts. Esto significa que es una compuerta de lógica positiva. Y también nos dicen que consideremos
que son diodos de silicio. Con esto sabemos que el voltaje directa de los diodos es igual a 0.7 volts. Y bueno, para poder resolver este circuito tenemos que hacer nuestra tablita lógica. Por lo tanto vamos a escribir esto, las entradas y la salida, y escribir en binario. Esto correspondería a un 0, un 1, un 2 y un 3. Y tomando en cuenta las instrucciones del ejercicio, pues lo podemos escribir en nuestra tablita lógica como 0 volts acá, 0 volts y 5 volts, 5 volts y 0 volts acá, y por último 5 volts y 5 volts. Con esto ahora podemos pensar al problema como un problema de 4 incisos, inciso A, B, C y D, y ahora sí proceder a resolver el ejercicio. Ok, bueno, entonces para el inciso A vamos a escribir inciso A. Tendríamos que para el voltaje del diodo 1 sería 0 volts menos 0 volts, que pues son 0 volts, y esto sabemos que no es mayor a 0.7, por lo tanto no conduce el diodo, tampoco va a conducir el diodo de abajo porque está en las mismas condiciones, por lo tanto el voltaje 0 sería realmente tierra. Entonces podemos escribir aquí 0 volts. Para el inciso B podemos empezar a calcular el voltaje del diodo 2, porque el voltaje del diodo 1 va a ser igual que en el caso del inciso A, pero para el voltaje del diodo 2 serían 5 volts menos los 0 volts de la tierra que podemos pasar porque estamos suponiendo que no hay corriente. Esto es igual a 5 volts, lo cual sí es mayor a 0.7, y podemos decir que sí conduce el diodo. Entonces, si conduce el diodo y pasamos de acá para acá, en el nodo B0 tendríamos 4.3 volts. Entonces anotamos 4.3 volts acá. Para el inciso C nos podemos dar cuenta que realmente es lo mismo que el inciso B, nada más que ahora el diodo que va a estar conduciendo va a ser el diodo 1, pero pues el resultado va a ser el mismo. Esto lo pueden comprobar haciendo el mismo análisis, pero pues sabemos que aquí va a haber 4.3 volts igual. Ahora procedamos a realizar el análisis del inciso D, ya que aquí sí es un poco diferente. Si sacamos el voltaje del diodo 1, vamos a tener que son 5 volts menos 0 volts, esto es igual a 5 volts, por lo cual sí conduce. Y luego, si sacamos el voltaje del diodo 2, sería lo mismo, bueno, sería 5 volts menos, aquí ya no sería lo mismo porque sabemos que como el diodo 1 sí condujo, el voltaje aquí sería de 4.3 volts, que es el voltaje del cátodo del diodo 2, entonces sería 5 volts menos 4.3 volts es igual a 0.7 volts. Como es igual al voltaje de directa del diodo, es suficiente para que este conduzca, y pues sabemos que sí va a estar activo. Con esto, pues el voltaje en B0 va a ser los 4.3 volts. Esto lo podemos comprobar ya que aquí hay 5 volts y pasamos del otro lado, el diodo sí está conduciendo, va a haber 4.3 volts aquí, y va a pasar lo mismo con el diodo de arriba. Entonces pues se cumplen estas condiciones y anotamos 4.3 volts aquí. Ok, con esto ya podemos determinar el tipo de compuerta lógica que es. Esto equivaldría a un 0 lógico, un 1 lógico, un 1 lógico y un 1 lógico. Esta salida corresponde a la de una compuerta OR. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. No olvides darle like y suscribirte al canal si te ha gustado el contenido de este video. Y no dudes en hacernos saber en los comentarios si te gustaría que habláramos más acerca de toda esta parte de los sistemas lógicos, automatismos y todo esto de la lógica digital. Gracias y hasta la próxima.